Bien, vamos a seguir precisamente abordando detalles de este tema, de cómo la democracia cristiana, por ejemplo, ve la candidatura o la eventual inminente candidatura de Jasna Proboste, las relaciones con el resto de los partidos. Estamos en contacto hasta ahora con el diputado de la democracia cristiana, Gabriel Silver. Buenos días, diputado. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte y a quienes nos ven a través de CNN Chile. Gracias por conversar con nosotros. Diputado Silver, bueno, ya es inminente, pareciera, la proclamación o más bien el lanzamiento, para ser preciso, de la senadora Jasna Proboste a esta carrera presidencial. Iván Flores ayer también lo adelantaba. ¿Qué podemos esperar para el día de hoy, diputado? A ver, decir una aproximación. Yo creo que la tónica va a estar un poco asociada a la biografía, de alguna manera, de lo que es Jasna Proboste. Ella ha construido de alguna manera su figura pública, siendo mujer desde regiones, por eso que también la señal importante el que la lance obviamente en la tercera región, en Vallenar. Ella ha vivido toda su vida allí, incluso cuando ha sido ocupado roles públicos, siempre volviendo efectivamente a su casa. No es una persona que se vino a vivir a Santiago desde regiones. Obviamente su conexión con los pueblos originarios, a nuestro juicio, es importante. Una mujer que ha dado batallas y que incluso ha vivido temas complejos como la destitución que le costó una suerte de exilio de casi 2 años fuera del país, justamente por la inhabilidad de 5 años. Y lo otro también es que yo creo que esto va a ser en clave ciudadana. El ADN de esta campaña va a ser recoger, obviamente, mucho de aquello. Hoy día hay una interpelación fuerte a lo que es la política tradicional. Por eso descarto que hayan, por ejemplo, parlamentarios o políticos acompañando, obviamente, a Jasna Proboste el día de hoy. Diputado, en ese sentido, ha habido algunos comentarios respecto a la falta de propuestas, por ejemplo, concretas de parte de Jasna Proboste. ¿Qué temas cree usted que son los que debe empezar a delinear desde hoy día a la senadora? A ver, primero decir que yo creo que de alguna manera los tiempos han cambiado. Yo creo que el programa va a ser un poco un constructo colectivo similar a lo que hacen obviamente nuestros jóvenes y, por ejemplo, el que operan hoy día otros fenómenos a la hora de construir efectivamente contenidos, pero mucho de ello se reflejó efectivamente en el debate o efectivamente su propuesta el día de ayer en su cuenta pública. Ella habló, por ejemplo, del tema del agua respecto a lo que es el proceso constituyente. Habló del tema de la reactivación efectivamente económica. Cuando defendió a la presidenta Loncón de su rol de presidenta de la convención, también lo hizo desde una defensa férrea al rol de los pueblos originarios, que obviamente va a ser parte de su agenda. Me cuesta mucho entender que el tema de género sea una de las grandes batallas más grandes tal vez de las últimas décadas, no sea encabezado por una mujer. Y ahí, por más que Sebastián Sichel abrace ese proyecto o Gabriel Boric, cuando uno habla de poner fin efectivamente al patriarcado, es que eso necesariamente implica una condición de género que debe ser liderada por una mujer, efectivamente, y no por un hombre. Y lo otro, como digo, hablando un poco ya de la puesta en escena, creo que también la renovación de la política. Yo quiero decir que nosotros vamos a apoyar a Jasna Proboste, pero quiero decir que cuando se reunió con ella nos pidió 2 cosas. Independencia respecto a respetar sus tiempos, cosa que hemos hecho. Para ella era muy importante la cuenta pública del Senado y ocupar obviamente ese rol republicano, e independencia en sus decisiones. Acá no van a ver a una candidata cooptada, rodeada por los partidos, por la democracia cristiana. Ella sabe efectivamente que tiene que hablarle al país, y los políticos y la política hoy día está en reconstrucción. Sí, diputado, y pensando en eso, recién lo comentábamos con Francesco Gachela desde Vallenar, que la primaria del fin de semana pasado dejó varios mensajes, varias señales, ¿no?, en el triunfo de Boric y de Sichel respecto a cierta desafección quizás con los partidos o a la búsqueda de renovación. ¿Usted cree que sería una buena señal, por ejemplo, que la senadora suspendiera su militancia en el partido? A ver, yo más que un tema estético, creo que tiene que ser una
exigencia su independencia. Ella debe ser patrimonio de la oposición con toda la transversalidad, riqueza y diversidad que implica aquello, más allá de la democracia cristiana, más allá de unidad constituyente. Y los partidos hoy día son una camisa de fuerza respecto a que la encasillan en un contexto político, y su plataforma tiene que ser mucho más grande, tener a los colectivos feministas, a las organizaciones sociales, el mundo ambiental que hoy día es muy presente en la agenda pública, obviamente nuestros pueblos originarios, y qué duda cabe que Yarna Proboste Campillay es reflejo justamente de aquello, y yo concuerdo plenamente que esa independencia se logra, por ejemplo, si es que Yarna Proboste hace el gesto político de suspender o renunciar a su militancia demócrata cristiana. ¿Y es un gesto hacia el resto de los partidos de unidad constituyente o es un gesto hacia la ciudadanía? A ver, esta crisis de la política, esta interpelación efectivamente a la política tradicional no es a la democracia cristiana, es a todos los partidos tradicionales, que como digo, hoy día están en reconstrucción. Hoy día estamos en un proceso también de reconfiguración de nuestras identidades, de renovación obviamente de liderazgo, y de esa perspectiva, en primer lugar, creo que debe ser una señal bienvenida para Unidad Constituyente. No va a ser la candidata de la democracia cristiana. Queremos, obviamente, tomar toda la riqueza de una fuerza social, progresista, de centro-izquierda, pero también una señal de independencia frente a toda la sociedad chilena. Tomar todas las diversidades que hoy día se sienten fuera de la política, se sienten en la marginalidad, y que de alguna manera entraron con fuerza, por ejemplo, en el proceso constituyente, y que también tienen que ser cara y rostro del próximo gobierno. Y creo que Yarna Proboste, siendo independiente, también efectivamente apela a recoger esas nuevas identidades que deben estar presentes en el próximo gobierno. Diputado, ¿y qué es lo que debería ocurrir en los próximos días respecto al resto de las candidaturas de Unidad Constituyente? Acá hace minutos nada más hablábamos con Maya Fernández y ella planteaba, insistía en que acá había que tomar un camino de la decisión y de la participación ciudadana por la vía de una consulta, por ejemplo, que no está en los planes que Paula Narváez dé un paso al costado. ¿Cómo ven ese escenario entonces? No, nosotros queremos obviamente ser apoyados por el pueblo socialista, y obviamente también tenemos mucho interés en ideas y banderas que tiene Paula Narváez, que el día de mañana nos gustaría hacerlas nuestras. Y en ese sentido tenemos una dificultad temporal. Yo aquí quiero ser muy honesto delante de todos. No fue la democracia cristiana la que cercenó e hizo inviable el que no hayamos participado de las primarias convencionales. Y sí, a propósito del tema de la consulta, de las primarias legales, tenemos un problema respecto de quiénes votan. Nosotros vamos a ingresar el lunes como Democracia Cristiana un escrito justamente al CERVEL para viabilizar, por ejemplo, un padrón. Si es posible separar quienes ya participaron de estas primarias, porque todos sabemos que no es posible participar de 2 primarias o tener 2 votos en este proceso. O efectivamente que tener acceso a depurar los padrones con presidencia de los otros partidos que ya tuvieron sus abanderados, en este caso presidenciales. Algunos ganaron y otros perdieron, pero que obviamente queden inhibidos también de un proceso de consulta, ya sea telemática, presencial o alguna alternativa distinta que nos planteemos. Pero allí tenemos una dificultad importante, que no es desde la democracia cristiana, sino que hoy día lo queremos depurar justamente con el CERVEL, que es que tampoco vamos a ser inocentes y cándidos de que otros partidos políticos o candidaturas quieran interferir con la libertad e independencia que implica la decisión de nuestra plataforma electoral. Sí. Diputado, ¿y la posibilidad de ir a una primera vuelta, usted cree que está sobre la mesa todavía? Mire, para nosotros el peor escenario si efectivamente se termina dando. Nosotros queremos iniciar esta campaña desde la convergencia, desde la unidad, incluso desechando lo que son escenarios de primera vuelta. Ya la democracia cristiana lo hizo efectivamente con la anterior candidatura presidencial, con un costo político bastante amplio. Si es que hoy día hubo un gobierno de derecha, es también por la división de la fuerza progresista, donde compitió el Frente Amplio finalmente, donde compitió
permitió lo que era el candidato Guillé, Carolina Goich. En fin, yo creo que esos gustitos en los tiempos actuales no nos podemos dar desde la política, y yo apelo a la responsabilidad de todos, que pese a que el camino se ve agreste, duro y difícil, vamos a llegar con una candidata, para hablar con género y con la fuerza que ello implica, a la papeleta de noviembre, que represente al mundo progresista, a la centro izquierda, que es lo que los chilenos esperan después de la primaria legal pasada. Bien, diputado Silva.